Hola a todos, soy Q. Bienvenidos al primer episodio de algo similar a un podcast en donde voy a jugar juegos que me interesan. Este, bueno, después de haber jugado los juegos que me interesan, voy a hablar sobre ellos. Voy a intentar ser medianamente extendido con mis ideas del juego. Em, esto que voy a decir va a tener spoilers. Es más bien un espacio, como si fuera una especie de club de lectura, en donde si ya has terminado el juego, puedes venir y escuchar las ideas que yo tengo. Y en la parte de abajo puedes poner tus propias ideas sin temor a spoilers, porque este es un espacio en donde espero que la gente ya haya jugado el juego, aunque también podría servir para que otras personas exploren en caso de que no les interese o les duela mucho el spoiler, que hay gente que a lo mejor no le duele tanto, ¿no? Pero, este, bueno, la dinámica es que yo juego un juego, voy a hablar de él, y también estoy tomando notas en papel, intentando recuperar esta idea de escribir, que es importante para mí. Y solo pues voy a escribir mis ideas, no va a ser nada demasiado estructurado. Y bueno, este es el primer episodio. No sé cómo se va a llamar el programa, pero pues espero hacerlo con cada juego que juegue y que me parezca interesante decir algo, pues lo voy a hacer. Esta vez vamos a hablar de Helix o Helix. Es un juego que llevo intentando jugar ya un tiempo. Este es el primer juego. Hay dos juegos de Helix. Este es el primero. Eh, y bueno, es un juego que llevo intentando jugar un tiempo. Me acuerdo que conocí esta saga por un tráiler del segundo juego. Y realmente me llamó como mucho la atención. Obviamente el apartado visual del segundo juego. Y curiosamente cuando vi el tráiler del primero, el primero no me pareció tan impactante. Este, en temas de pues no sé, como que parecían más escaneos, ¿no? Los gráficos parecían más escaneos y el segundo juego era como más 3D. Y además de que, pues no sé, no me llamaba tanto la atención del stop motion. Me llamaba un poco más esta eh, gronchez de la rotoscopía del segundo juego. Pero bueno, ahora creo que he cambiado de opinión. Le he dado un par de minutos al segundo juego y me parece más encantador el primero, con esta idea del stop motion, que estoy seguro que el segundo juego también lo tiene, pero la inclusión de la rotoscopía después de haber pasado horas en el primero, debo admitir que me causó un poco de incomodidad. Pero bueno, este juego, la historia no creo que sea muy relevante. O sea, parece que, bueno, lo poco que entendí, porque el inglés del juego está por encima de mis habilidades. Y pero bueno, o sea, la cosa es que hay como una persona mala que parece que es un tirano, ¿no? Que se llama Gibby o Giddy. Eh, y, y pues la historia no sé, o sea, no tiene como tanto sentido. Es como, o sea, a mí me gusta creer que este juego está dentro del género de lo absurdo o dentro del género del arte surrealista o algo por el estilo. Aunque obviamente pensar que está dentro del género del arte surrealista es un poco como obvio, ¿no? Pero más bien a lo mejor se encuentra como dentro de un espacio onírico y dentro de algo que nosotros sí reconocemos como un sueño, con estos espacios en fondo negro, eh, y como estos objetos puestos que parece que son como incoherentes, pero están puestos de una manera en la que hace sentido. Entonces, bueno, aquí tengo una nota acerca del juego en donde yo
sostengo esta idea de que este juego es sobre el objeto, ¿no? Los enemigos tienen formas reconocibles que los enemigos y los personajes que están en las ciudades bueno, hay una ciudad muy grande, ¿no? Pero las, las personas, digamos, o los seres que te encuentras en las distintas ubicaciones del juego, como que tienen eh, esta forma en donde tienen un cuerpo que se mueve raro y tienen una cabeza con formas extrañas. A veces algunos se ven grotescos, hay tentáculos, hay como tubitos de plastilina. Y entonces creo que este juego, como que una cosa por sí sola no tiene sentido. Y todas las cosas juntas de repente tienen mucho más sentido. Como que hay una especie de coherencia en la desorganización y las formas, ¿no? Como que eso hace que el juego empiece a sentirse familiar, a pesar de que las formas que estás viendo pues podrían ser perfectamente moldeos aleatorios o moldeos que expresan cómo se sentía el autor en ese momento, ¿no? Que por cierto no mencioné el nombre del autor, es Manson Lindroth, ¿no? Que es un artista, ¿no? Y él ha hecho varios juegos, o sea, hay otros juegos que tienen una estética similar, o no una estética exactamente como la de Helix, pero sí un concepto parecido. Pero bueno, entonces para mí este juego trata sobre los objetos y de cómo podemos aprender nuevas formas, ¿no? O sea, los enemigos tienen ciertas características y de repente pues ya vamos a entender qué es lo que hacen los enemigos después de reconocer sus formas. Y creo que eso es un punto valioso que el juego expresa a través de las formas, ¿no? Eh, Todo tiene sentido dentro del contexto del juego y muchas cosas son como entre comillas eso, ¿no? O sea, son su propia cosa, son objetos moldeados, parece con plastilina y después digitalizados. Y son eso, son su propia cosa y son cosas que el autor puso en un sitio para que cobrara como un significado, ¿no? También es interesante como las criaturas que están en el fondo, que se mueven, que parecieran que son animales, pero tienen como formas irreconocibles y que parecen ejercicios de improvisación, que creo que es algo bastante interesante del juego. Eh, Bien, el protagonista se llama Wayne. Eh, Creo que Wayne es un personaje que es interesante por su forma y por algo que tenga que expresar a través de su convicción. Pero no se explica tanto de Wayne en este juego. Tendremos que esperar hasta la segunda parte para que nos expliquen más acerca de Wayne y de su historia. Sin embargo, eh, todo lo que está alrededor de Wayne es como muy místico. Esto es interesante para mí, al menos a mí no me quedó tan claro la posición del protagonista, más allá de ser el protagonista, ¿no? Y más allá de ser la persona que soluciona lo que parece ser la tiranía. Eh, pero bueno, los textos de los personajes en las ciudades son aleatorios, o eso es lo que leí al respecto. Y sí parece, ¿no? De hecho, uno de los comentarios del que voy a hablar después, cuando haga el video de la segunda versión, que no he terminado ese juego, perdón, del segundo juego, que no he terminado ese juego, es que los personajes en ese juego como que tienen un texto mucho más coherente, como que hablan más coherente. Y no solo como hablar de forma coherente, pero no quiere decir que en el primer juego no hablen de forma coherente. Algunos elementos o algunas cosas que están como que hacen alusión a tutoriales hablan de forma coherente en el juego, ¿no? Como por ejemplo los pescados en el Afterlife, que voy a anotar eso porque me parece una idea súper interesante lo del Afterlife. Eh,
Los personajes, hay unos pescados ahí. Y los pescados entiendo que dan indicaciones como si fueran un tutorial. Son estos pescados que se mueven también, parece como con una especie de stop motion. Y eso es interesante en el sentido de que estos personajes expresan de forma literal las cosas que debes hacer. Y de ahí en fuera no hay tantos personajes, o hasta donde yo vea, a salvo de algunos comentarios de los personajes que te vas encontrando, que te acompañan en tu aventura, no hay como tal texto coherente, ¿no? En mi opinión y por lo que entiendo. Entonces, en el segundo juego, te dan una indicación al principio que se me hace demasiado literal y que creo que no se siente tan bien con respecto a la esencia del primer juego. Pero de eso hablaremos cuando sea el segundo juego. Pero bueno, solo quiero decir que el protagonista es algo muy místico. Los encuentros con los demás personajes son muy absurdos y me gustaron mucho. En especial el chiste de la copa de papel o el cono de papel. Se me hizo pic memetics ese chiste. Y bueno, eh, otra cosa interesante es que yo iba un poco con la idea de que era un juego arte, o sea, que era más bien una obra interactiva, ¿no? Eh, y eso es interesante porque yo ya he experimentado otros juegos que son como experiencia, hablando particularmente de, por ejemplo, Art School, que es un juego que conocí más o menos en el mismo momento en el que conocí la saga de Helix. Pero Art School, eh, cuando lo compré y lo jugué, pues es básicamente un juego de sentarse y dibujar, ¿no? Y creo que es un juego como meditativo, contemplativo, que requiere cierto nivel de autodisciplina para entrar en esa inmersión y poder disfrutar de ese juego, ¿no? Pero es más arte que juego. O sea, es más experiencia, como si tomaran las herramientas interactivas del videojuego como si fueran arte. Perdón, las herramientas del videojuego para hacer arte, ¿no? El medio del arte en ese caso era el videojuego. Y yo pensaba algo similar de Helix, que sí lo es, o sea, el juego sí es una plataforma para la expresión del autor. Sin embargo, el juego resulta ser un RPG legítimo. Y no solo un RPG legítimo, sino que es un juego que analiza las cosas fundamentales de los RPGs y las manipula de tal forma que quedan cosas que son, no diría el mínimo indispensable, pero algo muy cercano a lo mínimo necesario. O sea, es un RPG, yo creo que es minimalista, pero con suficiente complejidad para que se sienta consistente. Y esto solamente es a través de conocer el género, creo. O sea, haber diseñado esto solo es a través de conocer el género. Obviamente hay algunos detalles, eh, como por ejemplo esta idea de que ver la televisión te da como las habilidades que puedes usar en los personajes, y para tener todas las habilidades en todos los personajes hay que volver a recorrer con los 4 personajes toda la ruta de televisiones, lo cual encuentro como un error de diseño, pero al mismo tiempo lo encuentro como una razón performática que tiene que hacer el jugador, si le atribuyes otro significado más allá del grindeo, lo cual creo que es divertido, lo cual no hice porque mi meta era terminar el juego en ese momento, pero creo que es algo que cuando le agarras el gusto al juego no creo que sea tan tedioso. O sea, creo que si lo tomas como una experiencia de, de apreciación, no es algo absolutamente tedioso, aunque creo que es un error de diseño ya que lo corrigen en el segundo juego. Pero bueno, eh, sí, o sea, en términos de mecánicas, creo que es un
RPG legítimo. Creo que la secuencia en la secuencia de los key items que tienes que utilizar para pasar zonas y para obtener a los personajes ocurren de forma natural. Y esto también se puede deber a que en realidad el juego es pequeño. O sea, es un juego que te puede durar, creo que máximo 6 horas. Yo me tardé como 4 horas 40 porque no soy muy bueno para los RPGs, pero creo que es un juego que se puede terminar alrededor de 4 horas. Entonces, siento que es un RPG, es un paquete muy compacto que al mismo tiempo se siente muy autosuficiente. O sea, como que expresa todos sus conceptos en el poco espacio que tiene, que se siente grande dentro de la perspectiva que intenta mostrar el juego sobre su tamaño. O sea, creo que es un juego de un tamaño correcto con respecto a las ideas que plantea y la profundidad que tiene. Entonces, y creo que la profundidad incluso va un poco más allá de... O sea, estoy seguro, creo que la profundidad va más allá de lo que el tiempo te permite, definitivamente, ¿no? O de lo que el tiempo jugable te permite. Y definitivamente creo que el juego posee más profundidad de la que puedes absorber en un primer playthrough. Eh, y bueno, la secuencia de los key items, o sea, el chaining de los key items, perdón, me pareció buena, muy natural y lo que me gusta o lo que ya llevo balbuceando durante un ratito es que el juego es un RPG legítimo, es un juego que está tomado desde los fundamentos del RPG y explora varias cosas y siento que es algo experimental. A mí me gusta esto porque es una tesis acerca de las cosas que él considera que pertenecen a un RPG, los estados, el poison, el sleep, el... ¿Cuál otro? Era confusión. Y tiene todos estos elementos. No tiene tantos, obviamente, pero sí, creo que es un RPG muy compacto y muy bello. Adicionalmente, el diseño del juego está hecho para que los vehículos eh, tengan sentido, ¿no? O sea, el bote y después la nave tienen sentido. Como que todo se siente de forma muy natural. Creo que el juego está hecho... El juego, a pesar de que no tiene una narrativa concreta, bueno, no una narrativa literal, o más bien una narrativa no abstracta, porque creo que tiene una narrativa abstracta. Eh, eh, Creo que es bello que tenga un diseño tan enfocado, ¿no? Entonces, creo que la absurdez que puedes intuir, o sea, lo absurdo que puedes intuir del juego, solamente se retiene al arte y al tono del juego. De ahí en fuera es un juego legítimo que se puede disfrutar y bueno, eso es lo que yo no pensaba que era el juego, ¿no? O sea, yo pensaba que era una experiencia artística y que sí lo es, pero también es un juego. Y bueno, eh, el sistema de combate se construye bajo distintos fundamentos y creo que es interesante que el jefe final hay un punto en el que tienes que recolectar unos tokens de unos sages, que son Sage of Brain, Sage of Life y Sage of Death. Y tienes que recolectar estos tokens que los llevas a un altar en donde hay una televisión. Y cuando coleccionas los tres te da un arma, ¿no? Que no me acuerdo del nombre de... No es un arma, es una habilidad. Creo que se llama... necesito buscar eso porque es relevante. Eh, mm, no me acuerdo de las de las habilidades. Se llaman gestos. Word. Ok, ya encontré. Se llama Legend. Legend of Melting. Lo cual tiene todo el sentido en todo el sentido en el lore del juego. Porque cuando el personaje se muere, como que se le derrite la piel
Y los personajes cuando los matas se derriten y quedan en huesos. Y cuando te matan te derrites y quedas en huesos. Entonces, em, bueno, esa habilidad te hace mucho más fácil el jefe. Pero en mi caso, yo no llegué con el maná en un personaje que me permitiera abusar de esa habilidad. Entonces, yo tuve que pasar el jefe final sin utilizar la habilidad más poderosa del juego, que es Legend of Melting. Que me parece fascinante el nombre. Y bueno, eso es interesante porque el juego sí te hace planear la pelea. O sea, creo que incluso hay un spike de dificultad en el jefe final bastante notorio. Porque todo lo demás pareciera más sencillo. El jefe, el jefe en el laboratorio no es tan sencillo, pero es fácil también. Pero Gibby, se llama Gibby, ¿verdad? Gibby. Gibby es mucho más difícil que el jefe anterior, así mucho. Órdenes de magnitud mucho más difícil. Y te obliga a intentar... obviamente cuando conoces cómo solucionar el jefe, las habilidades que tienes que hacer, como poner de la protección contra estados alterados y después intentar atacar primero el que cura y etcétera, que seguramente será una réplica o más bien es una réplica de algún jefe que tenga dos tótems en donde uno ataca y uno le cura, ¿no? O algo así. Y digo, seguramente es un diseño muy clásico. No he jugado tantos RPGs como para confirmar esto, pero pareciera que está basado en un diseño fundamental de un jefe de un RPG, ¿no? Pero si no tienes todo el contexto de RPGs, como es mi caso, porque no he jugado tantos RPGs, el personaje, perdón, el jefe final te obliga a implementar las habilidades. Y en realidad no son todas. O sea, en realidad tienes que utilizar una habilidad para curar los estados alterados porque el enemigo te pone poison. Y curarte. Y curarte. Y atacar primero al que cura y después atacar al otro, ¿no? Si lo haces sin la habilidad de The Legend of Melting, eh, eh, tiene mucho sentido la pelea. O sea, creo que mientras menos overpower estás o mientras más desconoces el juego en tu primer playthrough, tienes que resolver la situación con los recursos que tienes en caso de que incluso no hayas hecho el recorrido o incluso de que no tengas el mana suficiente para castear Melting o Legend of Melting. Porque ocupa 200 de mana y hay un personaje, en mi caso, que tenía 175 de mana al final del juego. Entonces, Eh, vamos a buscar la lista de personajes para que me acuerde sus nombres. Porque quiero hablar de ellos. Bien, Somsora me parece genial la manera en la que aparece sentada en lo que parece ser su departamento. Se me hace súper increíble. Yo creo que es mi personaje favorito, pero pues obviamente creo que Somsora es el personaje favorito de muchos. Somsnosa, perdón. Es el personaje favorito de muchos. Y pues es este arquetipo de personaje azul con cráneo y poncho, ¿no? O sea, es como es todo coolness de Somsona, ¿no? Y creo que es muy interesante. También me gustó Dedus Mul, que es interesante porque ese personaje, eh, el chiste o sea, te dice, necesito un cono, o sea, te lo encuentras primero y dice, necesito un cono. Y al mismo tiempo ves como garrafones y te dicen que es una tecnología antigua, me parece, o del futuro, no me acuerdo bien, pero que no la puedes ocupar ahorita. Y bueno, cuando encuentras un cono, se lo llevas a Dedusmu y te dice, bien, te voy a enseñar qué hacer con este cono y en ese momento se pone contigo. Entonces ese cono sirve para que te sirvas agua en los dispensadores de agua, ¿no? Y cuando tomas el agua sube tu barra de maná. Que también es muy interesante, que tiene que ver con todo este rollo de la carne y de la... Sí, ¿no? Es como the flesh and will, ¿no? Como la carne y como el drive o la iniciativa, creo que lo traduciría. Will, ¿cómo se dice en español? La voluntad, perdón. Entonces como la carne y la voluntad.
Y creo que tiene un concepto bello eso y llamarlos a la vida y al maná de esa manera creo que es interesante porque tiene mucho sentido. Pon, Pongorma es creo que el personaje que como que menos me gustó. Se me hizo un personaje como un poco brusco, a pesar del contexto, pero creo que tiene todo el sentido dentro del tono del juego. No puedo decir mucho. Creo que Pongorma no me impactó tanto. Creo que es un personaje al que no le entendí. Este, Somsnosa me gusta mucho porque soy simple. Y Dedus Mul me hizo reír porque es absurdo, ¿no? Y Wayne, eh, no sé, también no me quedé como del todo con él. Me quedé con esos otros dos personajes. Pero bueno, también hay una parte en donde tocas música con todos los personajes y creo que eso es encantador porque incluso ahí hay modelos de los enemigos que te encuentras después. O bueno, antes, porque ya los viste y creo que eso también es interesante. Otra cosa que creo que es muy sobresaliente es la música. Creo que la música de este juego es como muy tranquila y como que es muy tranquila y al mismo tiempo se siente como experimental, en que es como puros bajos. O es lo que entiendo, no sé mucho de música, pero se siente como muy tranquila y como en este tono grave que hace sentir como esta coolness, ¿no? Y como este sentido musical que tiene también el juego, porque también tiene una personalidad musical. Eh, y sí, creo que, sin embargo, lo más sobresaliente es esta mecánica del afterlife, ¿no? En donde hay veces que cuando quieres teletransportarte, eso es muy interesante. Cuando quieres teletransportarte, tienes que ir al afterlife, que es un lugar al que vas después de que mueres. Entonces, después de que mueres, eh, vas a este sitio y en ese sitio hay unos diamantes. Los diamantes están dispersos en todo el mapa y son los teleports. Entonces cuando picas un diamante le dices a la pantalla a dónde quieres ir. Una cosa que al menos yo no encontré en el juego, tal vez soy tonto, pero no lo encontré, es cómo volver al afterlife. No sé si haya un botón para suicidarse, pero yo tuve que dejarme matar porque no lo vi, tal vez no puse suficiente atención en ese sentido. Eh, pero pues es bello como el morir solo significa continuar con tu camino, solo significa reconocer más el mapa, como que el juego se siente más como una misión de reconocimiento en donde vas a morir y vas a recuperarte y vas a volver a intentar. Entonces siento que el game loop lo hace bastante como divertido y lo hace como como casual, no sé cómo decirlo, como que se siente como una experiencia que puedes llevar tu ritmo y hacerlo a tu paso y disfrutar el arte y la música y lo que sea que entiendas de la historia. Y bueno, creo que esas han sido la mayoría de mis notas. Obviamente, si hubiera estudiado un poquito más del autor y hubiera obtenido un poco más de contexto, tendría más cosas que decir. Pero quería cernirme a las cosas que entendí en la primera vez que jugué este juego. Tal vez si lo juego de nuevo tenga otras opiniones, o si investigo tenga otras opiniones, o si hago un video sobre, o bueno, un audio, porque esto es más audio que video, pero sobre las cosas que entiendo de la mecánica del juego, que probablemente a lo mejor es otro tipo de contenido que quiero hacer, ¿no? Como analizar el sistema de combate de un juego para ver qué aprendo de eso, como en términos de diseño de juegos. Pero bueno, eh, eso es eso es todo en este audio de 28 minutos. Espero que a quien sea que le interesen estas notas le guste. Este es un espacio como para conversar y para cualquier persona que tenga una opinión acerca del juego, de qué le pareció o qué tipo de juego cree que es. Puede dejar su comentario. Espero que sean comentarios muy extensos para poder discutir más sobre Helix, sobre lo que no entendí de Helix o Helix y sobre lo que ustedes entendieron de Helix. Y muchas gracias. No estoy seguro de qué va a ser el siguiente capítulo. No sé si voy a hablar de Parasite Mutant, del demo de Parasite Mutant, que es muy relevante para mí porque me gusta mucho Parasite Eve. No sé si hablar de Parabellum 45 Bloodhunt, o no sé si hablar directamente de Parasite Eve, o no sé si hablar de Helix 2 cuando lo termine.
Eh, Obviamente, de cualquiera de estas cosas, si a alguien le interesa, póngalo y dígame qué le importaría escuchar para discutirlo. Eh, y, y pues es todo. Soy Q. Muchas gracias.